Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esto de límites. Ya habíamos definido lo que era un límite, ya habíamos trabajado con este. Y simplemente vamos a ver ciertas propiedades de estos límites y poder ejercitar un poco la idea. Para eso hay que entender, lo primero, que vamos a agregar una hoja para poder explicar estas partes de acá. Si nosotros tenemos una función f de x, bueno, este color no se ve muy bien, morado. Tenemos la función f de x y nosotros queremos calcular el límite a esta función cuando x tiende a un valor de x0. Entendíamos que lo estamos acercando al valor, pero nunca íbamos a hacer el valor x0, solamente lo estábamos acercando y íbamos a encontrar el valor de esta función. ¿Qué valor tendría si estuviéramos acercándolo al x por la derecha o por la izquierda? ¿Ya? Y obtendríamos ese valor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que entonces todo esto, en cierta manera, es simplemente el límite, es el valor de L que habíamos dicho en la clase pasada. Podría ser 3. En el caso, vamos a hacer como ejemplo, vamos a considerar que el límite cuando x tiende a 2 de x más 1 es 3. Entonces tenemos la función x más 1, pero cuando lo acercamos al valor 2, no estamos diciendo que va a ser 2, pero cuando lo acercamos, el límite tiende a 3. Cuando el x se acerca a 2, el y se acerca a 3. Ahora, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos esto por 2? Lo que va a pasar es que como nosotros sabemos que todo ese límite vale 3, el 2 lo podemos sacar para afuera porque es una constante. Entonces, si nosotros tenemos una función por una constante o la función tiene una constante, la podemos sacar fuera del límite y simplemente calcular la función que conocíamos por esa constante. Ejemplos, podría ser que tendríamos el x2x cuadrado más 2 y el límite cuando el x tiende a 1. Entonces, para calcularlo más simple, podríamos sacar el 2 para afuera y decir el límite cuando tiende a 1 de x cuadrado más 1. Y me quedaría 4. Es mucho más, los puede ayudar a simplificar las cosas. También, si calculamos el límite de una función y por separado calculamos o juntos sumamos otra función, podríamos simplemente sumar o restar los valores de los límites. Y también en la multiplicación. Si tengo dos funciones, ejemplo, el límite de x más 2 por x menos 2, cuando el x tiende a 1, cuando el x tiende a 1, lo que estamos diciendo es que podemos calcular primero el límite de este, después el límite de este, y simplemente multiplicar. Y va a ser lo mismo que si hubiéramos trabajado con la función y reemplazar, porque es la suma por su diferencia. Se pueden hacer por separado si hay una multiplicación y distinguimos dos funciones distintas. O podemos también hacerlo por separado si distinguimos que hay una suma o una resta de funciones. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá con esto? También se puede aplicar con la división, pero con la salvedad que el denominador nunca puede ser 0, o que se nos indetermina. También se puede aplicar las potencias, así ejemplo, elevar a algo también, en este caso f elevado a n, y es simplemente el límite elevado a n, o las raíces, donde el límite no puede ser negativo. Entonces podemos simplificar mucho más los límites de lo que estamos habituados. ¿Ya? Y para eso vamos a hacer ejercicios simplemente. Vamos a tomar el primer caso, que está ahí, y lo vamos a desarrollar. Entonces copiamos este que está acá, copiar, lo vamos a pegar y calcular el límite.
¿Qué es lo que pueden observar de que esto es una función y estamos restando otra función? ¿Lo ven? Entonces, la propiedad de suma y resta de límite nos dice que podemos hacerlo por separado. Que es exactamente, primero calcular el límite. Podríamos calcular el límite de x cuadrado y restarle el límite de 1 partido en x. Hacerlo como funciones por separado, calcularlo de esa forma. Y al del 1 partido en x también podríamos hacerlo si no se determina. ¿Qué significa eso? Que podríamos hacer el límite de x cuadrado y cuando tienda a 3 menos el límite de x cuando tienda a 3 de 1 dividido por el límite de x cuando tienda a 3 de x. Me quedaría 9 menos 1 partido en 3. Que es lo mismo que reemplazar todo junto. Pero si aún así estaba la duda, también se puede hacer por separado. Y obtendríamos el resultado. Que serían 26 partido en 3. En el segundo, podríamos primero calcular este límite. El menos 2 me daría un 4, menos 2 más 1, y por otra parte multiplicar. El menos 2 al cubo me da un menos 8 menos 1. Entonces me estaría dando 3, todo esto es 3, y esto es menos 9. Y me estaría dando menos 27. El de acá es exactamente igual, es reemplazar el valor del límite, menos 2, en cada uno de los valores. Y se obtendría el resultado. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Qué pasa con este ejemplo que está acá? Lo vamos a copiar. Y deberían darse cuenta con todo lo que habíamos hablado anteriormente, cuál va a ser el problema que tenga en particular este ejemplo. ¿Cuál sería el problema ahí de ese límite? Si yo reemplazo la x, me da 0 el denominador. Se indetermina el denominador. Muy bien. Por lo tanto, a priori no podríamos calcularlo. Recuerden que el x nunca va a ser 5, pero no podemos llegar y reemplazarlo porque no podríamos calcularlo. Sabemos que nunca va a ser 5, pero no podríamos calcular muy simplemente este valor. Entonces lo que habría que hacer es transformar esto. Este 2x más 6 en raíz menos 4, x menos 5, tratar de transformarlo en otro tipo de función. Nos damos cuenta que en el numerador hay una raíz, entonces podríamos multiplicar arriba y abajo por el inverso. Como están restando un menos 4, aplicar un más 4. ¿Por qué hago eso? Ya habíamos hablado en otras clases que uno podría reducir esas raíces al multiplicar. Al multiplicar este término con este término, se genera una suma por su diferencia. Y al generar la suma por su diferencia, me va a quedar la raíz al cuadrado menos 16. La raíz con el cuadrado se van. Y solamente me queda lo que está dentro de la raíz, que sería 2x más 6. Y abajo me quedaría x menos 5 por este 2x más 6 más 4. Ahora, esto, el numerador, es de la forma 2x menos 10. Y abajo tengo x menos 5 por 2x más 6 más 4. Esto y esto son iguales, solamente que el numerador tiene un 2, un factor común 2. Entonces me queda 2 y todo esto. Pero hay un problema. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado en la clase pasada? Esto no es igual a esto, porque hay un número que no cumple. ¿Cuál es el número que no cumple? El x igual 5. Cuando el x es distinto de 5, sí son iguales.
Si el x es cualquier número menos el 5, si la derecha es igual a la izquierda. Y como estamos en el límite, yo puedo decir que este límite entonces es igual a x más 5, de x cuando tiende a 5, de 2 partido en 2x más 6 más 4. Y no me va a dar 0 abajo por si acaso, porque es una suma de una raíz que siempre es positiva más un 4. Entonces me va a dar distinto de 0. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Por qué no le podría dar negativo en la raíz? Porque estamos cerca de 5. Estamos de todos los valores que puede tener x, estamos en los que son cercanos a 5. Estamos en esa vecindad. Acuérdate que el límite, lo habíamos hablado en la clase, lo estamos acercando a un número. No lo interesa afuera, es en esta cercanía. Entonces, cercano a 5, esto es positivo. Sí o sí, la raíz es positiva. Sí, tú estás pensando como en el menos 1000, o en el menos 1.000.000, o en el menos 10. Pero ese número no es cercano a 5, yo me estoy acercando a 5. Entonces, cercano a 5, esto es positivo. Es buena la pregunta, porque mucha gente se equivoca de repente y piensa que las raíces siempre son positivas. Igual estamos en lo real, entonces decimos no puede ser negativo. Podemos buscarle la restricción, que el x va a dar que el x tiene que ser mayor que 0, igual que 0. Entonces el x tiene que ser mayor que menos 3, mayor que menos 3. Pero estamos en el 5, estamos cercanos a 5, entonces estamos cumpliendo ese... No hay problema ahí. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿puede bajar un poquito? Ya. ¿Cómo uno darse cuenta de eso? ¿Cómo darse cuenta que había que multiplicar? Es porque uno tendría que siempre ver lo que hay dentro de una raíz y lo que está afuera, y considerarlo como el cuadrado. Entonces dice, 2x más 6 menos 16, x menos 5. Hay un 2, un factor de 2. Entonces era multiplicar para generar la suma por su diferencia. ¿Cuál es la Profe, duda? ¿por qué le tiene el 2 solo ahí arriba? Sí. Porque esto es igual a 2 por x menos 5. Ese con ese se va. Oh, yeah. Pero solamente se van si el x es distinto de 5. Porque si el x es 5 no se puede venir. No puede eliminar ceros. El problema del cero que le dicen. ¿Ya? Es como la restricción. No puede ser 5. Si no es 5 no hay problema. Se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces ahí se puede aplicar el límite. Ahora vamos a continuar un poco para poder ejercitar unas cosas más. Y imaginar el que está acá. Acá los piden primero calcular este límite. Fíjense que lo que uno tiene que observar es los lugares que se indeterminan. No hay raíces, entonces no hay problema, pero sí hay un denominador. Entonces la pregunta es, si yo reemplazo esto, ¿se me indetermina? ¿El denominador de la fracción se me indetermina? No. No. El 3 no es una restricción. Por lo tanto, si no hay restricción, llego y calculo. Y lo calculo simplemente. Sería un 5 por un 3 elevado a 2 menos un 2 elevado a 3 por 3 más un 3 partido 9. No, 27. 27. Y calculo el número. Así de simple. El segundo, con menos 1. Veo si se restringe. Eso quiere decir que el denominador se me hace 0 con menos 1. Sí. Sí. Entonces, no es llegar y reemplazar. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar la ecuación 1 menos x cuadrado, x cuadrado más 3x más 2, y tratar de simplificarla o buscar una forma de reducir esto. Abajo puedo formar los cuadrados, ¿sí o no? Buscarle las raíces.
¿Cuáles van a ser las raíces? El 2 y el 1. El x más 2, el x más 1, ¿sí o no? Sí. Ya sabemos calcular raíz, entonces por eso me salté todos esos pasos. Y arriba es suma por su diferencia. Ahí. Pregunta, ¿este y este se pueden ir? Sí, son lo mismo. A más B es lo mismo que B más A. Por si acaso es un axioma de la matemática. A más B es lo mismo que B más A. Pero se van a ir, y solamente se van a ir, si el X no es menos 1. Porque se harían 0. Y ahí está solucionar el problema. Porque justo el límite calcula cuando el X es menos 1. No va a ser menos 1, se acerca. Pero nunca va a ser. Entonces esto es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de 1 menos x más 2. Y puedo reemplazarlo. Para explicar un poco mejor esto, de lo que estamos haciendo, es lo siguiente. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Es que la función, hay un punto que no puede ser porque se indetermina. Entonces, ejemplo, en este ejemplo ahora está malo, pero ¿por qué está malo? Porque el eje estaba acá, ahí. En este ejemplo es con menos 1. La función que tenemos, esta ecuación, se indetermina con el menos 1. Pero, no podemos saber cuánto vale. No podemos, porque no podemos evaluarla. Pero hay otra función, que es esta, que puede ser que en los extremos por otro número sea distinta. Puede ser, o puede que no. Pero en la vecindad, no me refiero en esta zona, por acá, muy cercana al 1, se comportan igual. Las dos líneas se comportan igual. Entonces en una sí puedo calcular y en otra no puedo calcular. Y para eso sirve el límite, es comparar con otra que sí puedo, pero solamente esa comparación es cuando el x tiende a menos 1. Puede ser que para otro valor no sea la misma función, pero justo en ese límite, en esta zona, sí se comportan iguales. Entonces basta con que veamos, busquémoslo. Voy a graficarlo en Wolfram, anoten para que vean que es verdad. Anoten esta ecuación y la que obtuvimos, ¿ya? Y yo voy a buscar, vamos a buscar Wolfram y les voy a mostrar a ustedes qué es lo que estamos hablando. Entonces, en Wolfram voy a escribir la primera, que es 1 menos, que cambió el teclado hace poco, x cuadrado, donde está para formar los cuadrados acá, ahí, 1 menos x cuadrado, y todo eso dividido por lo siguiente, x cuadrado más 3x más 2. Y le digo que me la grafique, por lo menos quiero saber que me la grafique. Entonces fíjense, esta es la función, este es el valor de la función. Esta por si acaso es un zoom, es esta curva que está acá es igual a esta, como que solamente se preocupa esa parte. Pero fíjense que acá se indetermina. Si lo hubiera, al Wolfram se le puede decir que esto lo grafique en valores más grandes. Así entre, a ver, vamos a ver. Coma x y entre menos 10 y 10. Déjeme poner. No me acuerdo si es así porque hace tiempo que no ocupo x 10. Vamos a ver si lo entiende. Sí, ahí está, ¿ven? Yo le puedo pedir que me grafique en ciertos rangos.
pero se indetermina con el menos 1, se indetermina con el menos 1. Lo que estamos haciendo es decir que yo puedo cambiar esta función por la que obtuvimos, simplificando, y era 1 partido en x, la otra, 1 partido en x, y el x más 2. X más 2. Por si acaso, este Wolfram, solamente por lo que yo entiendo, grafica una ecuación. Pero si ustedes descargan el programa Wolfram, este Wolfram Alpha, más básico, fíjense que es la misma. Tiene el mismo comportamiento. Pero la diferencia es que no se indetermina en menos 1. Ahí está la diferencia. Que con menos 1 sí puedo calcularla. Pero tiene así, no es la misma. No es la misma función. Pero en la cercanía se comportan iguales. Más o menos. Esa es la idea. ¿Ya? Estaba diciendo que además del Wolfram Alpha, existe lo que es el Wolfram. Wolfram Matemática, que le conoce. Wolfram Matemática. No el online, sino que el Wolfram este. Es de pago por si acaso, pero la universidad yo entiendo que tiene convenios para que ustedes puedan descargar el crack gratis y lo puedan ocupar. Es un programa súper denso, es bien completo. Y si alguna vez la vida lo van a tener que ocupar. Entonces empiezan desde ahora a graficar y esas cosas y pueden hacer cosas bien entretenidas con Wolfram. ¿Ya? Uno lo ocupa, yo ya no lo ocupo porque ocupo otras cosas, pero los ingenieros sí lo ocupan porque es más asequible. Tiene menos código, no es saber programación, no es como saber Python, usted le enseñan Python. No es un lenguaje de programación, sino que es un software que tiene un lenguaje más simple para calcular cosas. ¿Ya? Sí, es que, por ejemplo, un problema bien simple. Si ustedes quieren calcular la función, no sé, la derivada de una función en Python, no pueden. Tienen que escribir la derivada con la definición de derivada, que la vamos a ver después. Y paso por paso. Hacer una iteración con un for o con un while ahí. Mientras que con matemática no, uno dice deriva de tanto y lo derivas tiro. Él sabe cómo derivar. Esa es la ventaja. Mientras que con un lenguaje de programación tienen que aprender a programar. Pero hoy en día le enseñan a programar también. ¿No? Ahora, ¿cuál más? El siguiente. También se indetermina. Un 0, el denominador. Entonces tendríamos que pensar qué hacer para poder solucionar ese problema. Y nos damos cuenta arriba de las raíces. Como están restando, podríamos multiplicar por 1 más x más 1 menos x. Para formar la suma por su diferencia. Y lo que me va a quedar va a ser 1 más x menos 1 más x. Se van a ir los 1. Me va a quedar un x cuadrado partido en x dividido por esa suma por su diferencia. Y se van a ir los x. Y también lo puedo calcular. Entonces no es tan complicado con lo que estábamos hablando. Es como simplemente racionalizar las fracciones, por eso veíamos fracción y todo eso, para poder aplicar estos conceptos. Este también se indetermina, pero de nuevo multiplicamos por la suma por su diferencia. 1 más por esto, arriba y abajo se van a ir las raíces y me va a quedar, si multiplicamos por eso, me va a quedar 1 menos 1 más x cuadrado y abajo me va a quedar x cuadrado por lo que había multiplicado. Aquí me salté como 4 pasos, pero era simplemente multiplicar por esto. Multiplicar por esto arriba y abajo. Entonces arriba en el numerador se forma la suma por su diferencia. Me va a quedar esto es a y esto es b, pero me va a quedar el a cuadrado menos b cuadrado. Por eso se va a la raíz. Esa es la idea, que se vaya a la raíz. Y podemos darnos cuenta que se van a ir los 1 y me queda x cuadrado se va. Y se pueden ir porque el x no es 0, tiende a 0. Entonces me quedaría un 1 partido en 2. Un medio, la solución. Esto va a dar un medio. Si lo reemplazan, da un medio.
tienen que practicar mucho esto de manejarse con los tiempos. Ustedes no se dan cuenta, pero yo voy aumentando un poco el ritmo para que ustedes también practiquen eso de calcular las cosas un poco más rápido. El segundo, nuevamente se hace 0. Pero tendríamos que multiplicar, pero acá el problema es que la raíz es cúbica. Entonces no es llegar y multiplicar por esto, arriba y abajo. No va a dar. Porque no es cuadrado. Entonces se tienen que saber la del cubo. Acuérdense que a cubo menos b cubo había una forma. A menos b por a cuadrado más, no me acuerdo, ab más b cuadrado. Vemos si es verdad. O que no es menos. Me va a quedar a cubo, si multiplico, me va a quedar a cuadrado b más a b cuadrado menos b a cuadrado. Ahí se va, sí está bien. Menos a b cuadrado menos b cubo. Este se va con este se va con ese y me queda la cubo. Entonces está bien. A lo que voy. Si yo tengo a menos b, si yo tengo a menos b, para eliminar ese cubo, esa raíz cúbica, tendría que multiplicar por este término, para que me quede la cubo. Tendría que multiplicar por raíz cúbica, raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x por 1 más 1, arriba y abajo. Si lo hago, el cuadrado lo podría meter adentro, por si acaso mucha gente lo mete adentro de la raíz, por ahorrarnos su paréntesis, y este 1 no lo pone. Si ustedes multiplican arriba en el denominador y en el numerador por estos términos, les va a quedar simplemente abajo, en la parte de abajo les va a quedar un x menos 1. Aunque no lo crean, les va a dar un x menos 1. Porque esta es la propiedad del cubo, que habíamos visto en los productos notables. Si multiplican este término que les estoy diciendo por este término, obtienen esto. Y la raíz se va con el cubo, y me queda el x solamente. Y el 1 al cubo en raíz me da 1 siempre. Y arriba me quedaría simplemente x menos 1 por raíz cúbica de x cuadrado más raíz cúbica de x más 1. Pero este se va con ese y me queda solamente eso. Y como estoy evaluando en 1, me queda 1 más 1 más 1. 3. Tienen que practicar, vuelvo a decir, ¿qué tienen que practicar? Tomar fracciones y ecuaciones racionales y factorizar, simplificar, aplicar. Saberse la regla de los cuadrados, saberse la regla de los cubos. ¿Ya? Porque lo más probable es que se indetermine. ¿Qué significa que se indetermine? Que si ustedes reemplazan, no se puede calcular inmediatamente, que el denominador se indetermine. Entonces tenemos que hacer algo para poder simplificar. ¿Ya? Ahora, uno de los métodos más simples también para poder calcular los límites de forma muy rápida es el método del sándwich, que consiste en lo siguiente. Es un método muy utilizado, que a todos les gusta, este método, el método del sándwich. Imaginemos que tenemos una función, como la que teníamos recién, ha sido una función esta, muy complicada, que nos da flojera porque se puede calcular, pero no tenemos tiempo para calcular el límite, y la función se comporta así, más o menos. Pero sabemos que esa función siempre va a ser menor a otra función que sí conocemos, no sé, de este estilo. Y también va a ser mayor que una función que siempre vamos a conocer, no sé, de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la función que queremos calcular, nosotros siempre la tenemos que comparar con una función que siempre sea mayor y una función que siempre sea menor. Pero la particularidad que tiene que tener, porque no siempre se aplica, es que en un punto, en algún punto, la inferior y la superior tengan el mismo valor. Este.
Tengo tres funciones. Tengo la f que quiero calcular, tengo la g y tengo la h. Si f siempre es menor que g, siempre, para todos los valores menor que g, y el f de x, vean el dibujo, es siempre mayor que h de x, siempre está arriba de h de x, pero hay un punto que h y g son iguales, obliga que f también sea igual. Es como sentido común. Si la verde y la morada se juntan, la roja está obligada a pasar por ese punto. Y por eso se le llama el sándwich, porque por arriba y por abajo la aplastan y la obligan a pasar por ahí. Ese es el método del sándwich, que se le conoce. Que si tengo tres funciones y la que yo quiero calcular siempre está al medio, y yo calculo el límite de la superior y la inferior y me da el mismo límite, entonces la función del medio tiene el mismo límite. Y no tengo que calcularla. Ejemplo. Fíjense. Me dicen que f es entre 2 y 3. Esos son funciones constantes. Me están diciendo que la función f, tengo acá el y tengo acá el x. Lo que me están diciendo es que hay una línea que es el 2, vamos a decir que este es el 2 y el 3. Esta es la función 2 y esta es la función 3. Y hay una función f que no importa cómo se comporte, no me importa si va así, 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 la función siempre está entre el 2 y el 3. ¿Ya? Y lo que me quieren hacer calcular es lo siguiente. Calcular x por f de x. Cuando el x tiende a 0, lo que me hacen calcular es el límite de x cuando tiende a 0 de x por f de x. Pero el x es a 0 y no conozco el f, no sé cuánto vale el f. Pero lo único que yo puedo saber es que como el f de x es mayor que 2 o igual y menor que 3, si multiplico por x en todos lados me queda 2x, xf de x, 3x. El límite de x cuando tiende a 0, esto me da 0. Este me da 0, por lo tanto este me tiene que dar 0. Es lo que dice el sentido común, pero lo demostré matemáticamente. Porque si f de x siempre es mayor que 2 y menor que 3, y el 2x me da 0 y el 3x me da 0, el del medio tiene que dar 0. Sí o sí. Una más complicada, para que se den cuenta, yo creo que lo complicado van a entender un poco mejor, sería este caso que está acá. Vamos a dibujar. Vamos a poner acá. Esta función que está acá. Pregunta. Y para eso, fíjense que vamos a usar el mismo procedimiento que el anterior. Es que no se centran en el x, porque, por ejemplo, ustedes la pueden calcular, me pueden decir cuánto vale. No, porque esto se indetermina, ¿sí? 1 partido en 0. Y nunca han trabajado con el 1 partido en seno dentro del seno, de una trigonométrica. Pero sí, ustedes saben que la del x no interesa, pero la del seno del x, ¿el seno de x está acotada, superior y inferiormente? Sí, entre el 1 y el menos 1. La función seno, si nosotros la graficamos muy bien, si nosotros graficamos la función seno, era así. Donde no podría ser mayor que 1 y no podía ser menor que 1. Entonces estamos diciendo que si f de x es igual a seno de 1 partido en x, da lo mismo como ustedes que lo que tenga dentro. Es una función seno, va a ser siempre de esta forma. Esas funciones siempre van a estar entre el menos 1 y el 1. Si multiplicamos por x, porque ahí aparece un x delante del seno, nos queda esto. Y cuando calculemos los límites, de este me va a dar 0, de este me da 0, por lo tanto
este me tiene que dar 0. Apliqué sin saber realmente cuánto da, yo sé que va a dar 0. Con el coseno igual. El coseno también tiene límite 1 y menos 1. Entonces yo ya sé que cuando esto valga 1, multiplicado por esto me va a dar 0, me va a dar 0, 0, entonces me tiene que dar 0. Pero el problema es que el ojo no lo da cuenta porque se complica con lo que está dentro. Pero esto a lo más es 1 y menos 1, está acotado. Y puedo hacer el teorema del sándwich. ¿Ya? Ahora, y para terminar, y después vamos a hacer solamente ejercitación la parte de hoy día, lo que estamos diciendo, entonces, tenemos una función, le podemos calcular el límite, ya sabemos cómo calcular el límite. Si aún así los complica el límite, podemos hacer el teorema del sándwich. El problema del teorema del sándwich, por si acaso, y eso nadie lo va a negar, es que si yo conozco el f, es encontrar el superior y el inferior. Eso es complicado, y eso nadie lo va a negar. Encontrar una función superior y inferior, a menos que me la den, al principio va a ser muy difícil. Después uno con la experiencia la encuentra las funciones superiores e inferiores. Pero ustedes, si no han manejado, están primera vez trabajando con límites, es súper normal que no encuentren las funciones superiores e inferiores, se las van a dar. Pero, y aquí viene lo importante, el siguiente teorema, el cambio de variable. ¿Y qué dice el cambio de variable? Si yo tengo una función que le calculo el límite y obtengo el valor, yo puedo considerar otra función, pero que no depende de x, sino que depende de otra letra, t. Y yo puedo calcular otro valor. Tienen que imaginarse eso. Yo tengo una función, estamos habituados con el x, yo tengo la función para calcular el límite. Pero este teorema me dice que yo puedo imaginarme otra función y va a pasar lo siguiente. ¿Qué va a ser lo siguiente? Que si yo hago la función FOC de f y g, va a haber un conjunto que voy a obtener el mismo L. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la función f de x y le calculo el límite y me da L, yo podría hacer una función FOC, podría tomar, debe existir alguna función que si yo hago la función compuesta, pero con este límite, con ese límite, obtengo el mismo L. ¿Cómo entenderlo? Y para eso vamos a hacer este ejemplo que está acá. Porque no es tan fácil, por si acaso, esta parte no es tan fácil de entenderla, pero con el ejemplo sí la vamos a entender. Fíjense en algo. Vamos a voy a usar los mismos valores, pero ya, menos 3. Tenemos el siguiente límite. Límite de x cuando tiende a menos 3 de x cuadrado. ¿Cuánto me da el límite? 9. 9. Bien. Ahora, ya. ¿Cuánto me da ese límite? ¿49? Me va a dar menos 3, menos 4, menos 7 y me va a dar el 7 al cuadrado al menos 49. Ya, bien. Ahora, vamos a poner 49. Si se dan cuenta, en cierta manera se demoraron un poco más, o lo pensaron un poco, porque la miraron y dijeron, ya, ¿cómo la calculo? Ah, primero reemplazo y después le voy al cuadrado. Pero esta función es igual que la de arriba, ¿sí o no? Se parece, solamente que todo esto es más grande. Entonces uno puede aplicar un cambio, decir, ¿qué pasaría si todo lo que estaba dentro del paréntesis fuese otra letra? Aquí el ejemplo ocupan T, o hay gente que ocupa el I, pero yo no les recomiendo que ocupen el I, o el U. Muchos libros después más avanzados en otros cursos matemáticos ocupan el U, cambio de variable, o U.
Entonces, ¿qué significa? Fíjense. Voy a escribir límite, pero todo esto yo dije que va a ser u cuadrado. Y ahí se parece, ahí es idéntico a esto. ¿Sí o no? Es idéntico. Solamente cambia la letra. Pero el problema es que mi variable es la u. Entonces, a ese tengo que calcularle el límite. Pero es bien simple. ¿El x a cuánto tendría? A menos 3. Entonces, ¿cuánto tiende este número? A menos 7. El u, si yo reemplazo, me da menos 7. ¿Y cuánto me da esto? 49. Este ejemplo es muy sencillo, pero después se va a complicar y van a tener que hacer cambios de variable. Ejemplo. Un ejemplo para que entiendan lo del cambio de variable. Pero es eso, es cambiar simplemente algo que me estaba complicando, llamarlo de otra forma y hacer ahora todo con esa variable. Y voy a obtener el mismo resultado. No se ve afectado. Ese es el teorema del cambio de variable. No se ve afectado el resultado. Hice una función compuesta. Dentro de la función, esta llamémosla g de u es u cuadrado. Dentro de la g de u apliqué otra función que es la x menos 4. Y hice la función gof, que me da x menos 4 elevado al cuadrado. Y ese es el teorema que dice que si hay una función y hay otra función, yo podría calcular la función compuesta y obtener el mismo resultado. No va a verse afectado. Pero tengo que entender, y esto es lo importante, que cuando yo haga ese cambio de variable, también cambia los límites. Y a eso casi toda la gente se lo olvida. Busquemos un ejemplo anterior para que se den cuenta que con cambio de variable podrían resolver todos los problemas anteriores. Que se les podría haber complicado la cosa. Pensemos. Ya, tomemos el segundo ejemplo, este que estaba acá. El segundo ejemplo que estaba ahí. Voy a tomarlo. Copiar. Y pegar. Y podríamos considerar lo siguiente. Primero, sí o sí lo podemos factorizar. El 1 menos x cuadrado. Y abajo nos quedaba el x más 1 y el x más 2. ¿Ya? Ahora, ya arriba me quedaría el 1 menos x y el x más 1. Podríamos darlo vuelta, no hay problema. Entonces, el cambio de variable dice lo siguiente. Yo puedo decir, ¿qué es lo que me molesta? Cuando se hace 0, me molesta este. Este es el que me está molestando. Entonces yo digo, u es igual a x más 1. Entonces hago el cambio de variable. Me quedaría el límite de u, ahora es u. Cuando el x vale menos 1, esto me da 0. Y me quedaría, esto es u. Esto no es u, pero se lo puedo convertir. Basta con que despeje de acá. Que despeje de acá. Si le resto un menos 2 en ambos lados, me quedaría este x menos 1. Y lo doy vuelta, me quedaría un 2 menos u. 2 menos u. Partido en u. Y el x más 2 podría ser lo mismo. Es cambiar, es como obtener, a lo que voy es, de este x más 1, obtener el x más 2. Sumo más 1, sumo más 1. Y me queda u más 1. Este con esto se van. Y reemplazo. 2 partido en 3. Y ahí estaría el resultado. Podría ver si era verdad con el otro método. Con este se iba a ir con este. Y a reemplazar con el menos 1, me iba a quedar 2. Y ahí está el... y ahí me equivoqué con el signo del u. 0. Sí, ahí me queda 0, 0, 0. Déjeme revisar. U más 2. Sí, ahí está. Y el menos 3. Entonces se puede obtener. Hay veces, en este sentido no tiene sentido hacerlo, pero hay problemas que vamos a buscar ahora al de abajo,
que sí tiene sentido hacer el cambio de variable. Antes de hacer el ejemplo que están acá, y ahí se van a dar cuenta, otra forma de verlo, y es con el mismo ejemplo, pero veo esto desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos que tenemos la función x cuadrada y nosotros queremos calcular el límite, que es 9. Pero imaginemos que ahora queremos calcular el límite de t menos 4 al cuadrado, cuando el t vale 1. Esta es nuestra pregunta, esta es la pregunta de la prueba. Entonces el teorema lo que te dice es que tú a todo esto lo puedes llamar u, o otra letra u, y tú puedes, o x en este caso, simplificar y obtener esto, una más simple. Decir que t menos 4 es igual a x. El límite, voy a borrar ahí los colores para que no se enreden, el límite va en t1, y cuando el t vale 1, esto me da menos 3. El x entonces tiene que tender a menos 3. Y me queda 9 automáticamente. Eso es lo que hace el teorema del cambio de variable. Ahora, ejemplos donde se puede aplicar en esto. Porque fíjense, y voy a haber hecho ese con el cubo, que cuando estaba el cubo, ya con lo que hemos hablado, se dan cuenta que son más complicados porque tienen que multiplicar, tienen que aplicar esto. A menos b por a cuadrado más a por b más b cuadrado es igual a cubo menos b cubo. Entonces tienen que multiplicar por esto. Y esto es largo. Y pueden que se equivoquen para poder eliminar esto. Pero con cambio de variable sale más simple. ¿Por qué? Porque si dicen que el u es igual a la raíz, les va a quedar lo siguiente. El límite ya no es de x, es de u. Y cuando el x tiende a 27, esto tiende a 3 por 3, 9 y por 3, 27, a 3. ¿Sí o no? Ahora, con el cambio de variable, me quedaría u menos 3, u menos 3, y en la parte de arriba tengo x menos 27, pero yo sé que u es raíz cúbica de x. Si yo elevo al cubo, x es igual a u cuadrado, a u cubo. Entonces me quedaría u cubo menos 27. Cambié el x. Todos los x los cambié por u. Y ahora yo sé, al revés, ya sé esto. Yo sé que u cubo menos 27 es lo mismo que u menos 3 por u cuadrado más u por 3 más 9. Y abajo me queda u menos 3. Es como hacerlo al revés. Se van y me queda u cuadrado más 3u más 9. Y reemplazo en 3. 9 más 9 más 9. Si lo hacen con el otro método, van a obtener lo mismo. Si lo hacen con el método sin método, solamente calculan, van a llegar a lo mismo. Pero es más largo. Porque es más fácil partir de acá, de la suma por su diferencia al cubo, esta, y separarla, que tener este elemento y multiplicar por algo que no conocemos para obtener esto. Entonces ahí el cambio de variable lo soluciona todo. Y el segundo problema también. El problema es esto, pensar en el cambio de variable. Al principio le están diciendo que solamente reemplacen, pero después ustedes lo tienen que encontrar, tienen que pensar cuál es el mejor cambio de variable. ¿Ya? Pero no se tienen que preocupar porque eso lo adquieren con la experiencia. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Profe, ¿Sí? ¿podría mostrar otro ejercicio más, por favor? Ya, el segundo.
El segundo nos dicen que tenemos S y lo aconsejan que hagamos que el U sea raíz doceava de X. Ya. Entonces, yo sé que U y al X lo voy a escribir como 1 partido en 12. Entonces, el límite ya no es de X, es de U. Cuando el X tiende a 1, el U tiende a reemplazar nomás. Cuando el X vale 1, el U tiende a 1. También. Segundo paso, donde haya un X o un X elevado a algo, tengo que cambiarlo por 1. Entonces, acá tengo un X elevado a 1 partido en 4. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para que este se convierta en esto? Tendría que elevar, ¿por cuánto? Para que se vaya al 12 y me quede solamente elevado a un cuarto. ¿Por cuánto tendría que elevar? ¿Por cuánto tendrían que elevar esto para que les quede un X elevado a un cuarto? ¿Por 3? Por 3. Porque me quedaría, lo vamos a hacer acá abajo, X elevado a 3 partido en 12. Y eso es X un cuarto. Pero en ambos lados, entonces aquí me queda 1, 3. Entonces la pregunta es, esto, que era este, ¿es igual a cuánto? Al U cubo, dijimos, ¿sí o no? Entonces esto es U cubo menos 1. El 1 sigue siendo 1. Ahora el segundo, el del denominador. Ah, disculpa, ese era el de abajo, estamos haciendo el U cuarto ahí. Ese estamos haciendo, no el de arriba. Ahora vamos a hacer este. El X elevado a un tercio. Yo sé que U es igual a X partido elevado a un doceavo. Para llegar al 1 tercio tendría que elevar por 4 en ambos lados y me quedaría U cuarto. Entonces el raíz cúbica de X es igual a U a la cuarta. ¿Alguien no entendió esto? Que me diga ahora porque así podría volver a explicar. ¿O se entendió ese cambio de variable? Profe, Yo no lo entendí. Ya. Voy a usar otro ejemplo más sencillo para que esté la idea, por lo menos la idea. ¿Qué pasa si yo les digo el siguiente ejemplo? Sí, lo podemos calcular, no hay problema. Pero yo le digo, apliquen cambio de variable este. Primer paso, límite ya no es de X, es U. Cuando el X tiende al U, ¿a cuánto tiende el... Cuando el X tiende a 1, disculpe. ¿A cuánto tiende el U? Es reemplazar simplemente. ¿Cuánto me da ahí? Si el X vale 1. 1. 1. El U tiende a 1 cuando el X tiende a 1. Segundo paso. ¿Dónde hay un X? Acá hay un X. Acá hay un X. Y el X está al cuadrado. Si el X está al cuadrado es igual a ¿qué? A U. Más, y acá hay un X a la cuarta. Pero yo no tengo X a la cuarta, yo tengo X al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer para que ese X cuadrado esté a la cuarta? Elevar al cuadrado. Entonces me quedaría X a la cuarta igual a U al cuadrado. Entonces este X a la cuarta es igual a ¿qué? Al U al cuadrado. Y eso es todo. Y después reemplazo, calculo. Cuando el U vale 1 me queda 1 más 1. 2. Ahora, fíjense de nuevo, lo voy a volver a hacer con lo que estamos hablando. Con este ejemplo. Primero dense cuenta que traten de calcularlo así nomás, sin cambio de variable. Les van a gastar harto tiempo, ¿sí o no? Porque hay raíces. Ese es el problema, que hay raíces.
Y van a gastar mucho tiempo en calcular ese límite. Más encima se indetermina en 1, ¿no? Se hace 0, entonces no hay llegar y reemplazar. Pero, imagínense que yo les digo, reemplázalo por este. Es el cambio de variable que vamos a usar. Primero lo escribimos de mejor forma, para que ustedes lo entiendan mejor visualmente. Ahí. Primer paso, el límite, ¿qué letra se ocupa ahora? U. La U. El U. Cuando el X vale 1, porque tiende a 1, cuando el X vale 1, ¿el U cuánto vale? ¿A cuánto Uno. tiende? A 1. Entonces el U tiende a 1. Ahora, segundo paso, ver. Tengo un X raíz cúbica y raíz cuarta. Entonces tengo un X cúbico, raíz cúbica, y un X elevado a 1 partido en 4. Pregunta, yo tengo esto. ¿Por cuánto tengo que elevarlo para que me dé el X cubo, el X elevado a 1/3? ¿Por cuánto tengo que multiplicar esto para que me dé 1 partido en 3? Por 4. Por 4. Entonces, si multiplican, elevan al cuadrado a 4 en ambos lados, les va a quedar X elevado a 1/3, y acá le va a quedar un U elevado a ¿cuánto? A 4. A 4. Y el segundo, ahora ya no es 1/3. Yo quiero elevarlo para elevar esto por la derecha y por la izquierda para que me dé 1/4. ¿Por cuánto tengo que elevar? 3. Por 3. Entonces me va a quedar 1/4, pero el otro, el U, ¿a cuánto me va a quedar elevado? A 3. Entonces fíjense, voy a borrar acá los colores. X elevado a raíz de 3, X elevado a raíz de 3 es igual a ¿cuánto? U elevado a 4. El menos 1 es menos 1, no tiene X, se deja igual. El X elevado a, o raíz cuarta de X es igual a U cubo. Y ahí está. Y esto es más fácil de calcular. Sí, usted dice se indetermina, van a decir, pero si se indetermina igual. Pero el de abajo, la regla es más fácil, porque yo sé que esto va a ser U menos 1 por U cuadrado más U más 1. Es un producto notable. Y arriba es suma por su diferencia. U cuadrado menos 1 por U cuadrado más 1. Pero este es otra suma por su diferencia. U menos 1 por U más 1. Y se va ese con ese. Y ahora puedo reemplazar y no se me indetermina. Y puedo calcular el límite. Pero si lo hubieran hecho con las raíces, se hubieran demorado mucho más. ¿Alguien más todavía no entendió el cambio de variable? Que lo diga, no hay problema que digan que no lo entendieron. Yo no entendí por qué lo elevaron a 4 y después a 3. ¿Por qué lo elevamos a 4 y por qué lo elevamos a 3? Ya. Por lo siguiente. Nuestro cambio de variable es U es igual a 1 partido en 12. Es el cambio de variable que los dijeron nosotros que teníamos que utilizar. El problema es que nosotros en la ecuación tenemos X elevado a 1/3. La pregunta es, para pasar de aquí a acá, ¿qué tendríamos que hacer? Al X, ¿qué tendríamos que hacer? Para que me pase de 1 partido en 12 a 1 partido en 3. La que tiene la duda. O sea, por lo visto hicieron, no sé si multiplicaron o elevaron a 4. Sí, elevaron a 4. Muy bien, elevamos a 4. Entonces, elevemos a 4. En ambos lados.
En la derecha me queda el 1 partido en 3, ¿sí o no? ¿Y a la izquierda qué me queda? Si eleva al cuadrado este, ¿qué te queda? U elevado a 4. 4. Entonces, pregunta, y lo voy a usar con el color azul. Esto es igual, en U es igual a ¿cuánto? A U elevado a 4. Hicimos el cambio de variable. Y ahora, en la ecuación tú tienes que fijarte en el segundo. Ahora el segundo es x elevado a un cuarto. ¿Por cuánto tienes que elevar para que el 1 partido en 12 sea igual a 1 partido en 4? Por 3. Por 3. Y acá te va a quedar el U3. Por eso elevamos por esos números. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, gracias. Ya. ¿Alguien más no lo entendió? ¿Es ahora o nunca? Profe, ya lo Sí. entendí. Lo único que le quería preguntar, ya, después de haber simplificado, Hecho lo... ¿Sí, ah? ahí solamente tenemos que reemplazar por uno. Sí. ¿Cómo yo sé que ahora tengo que reemplazar? Porque, ¿cuál era el problema inicial? Que el 1 puede ser 1 y el x no puede ser 1, ¿sí o no? Porque se indetermina el denominador, ¿sí o no? Se hace 0. Sí. Pero yo, al simplificar, estoy eliminando el 0, ese 0. El u menos 1 lo estoy eliminando, ahí está el problema. En ese es el que estoy poniendo en verde, pero se va a ir con el de arriba. El denominador de abajo, lo que sobra, que es esto, no se hace 0, con 1. Entonces se arregló el problema. Esa es la idea del límite, arreglar ese denominador que se hace 0. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Déjenme ver la hora, aunque me gusta pasarme. Estamos justo de tiempo. No, nos quedan 4 minutos, pero en 4 minutos podríamos simplemente hacer estas dos tablas. Y después vienen puros límites que ustedes tienen que calcular, son 2. Sí, vamos a terminar justo la guía, no la voy a dejar pendiente. Quedan 4 minutos y es simplemente ejercitación. Pero esta es bien simple la tabla. Tenemos esta tabla y tenemos que solamente decir si es verdadero o es falso lo que está diciendo. Ejemplo, es como saberse las definiciones. Es ver el dibujo y ver la definición. Me dice que hay una distancia entre un X y un A. Acá está la por si acaso. Voy a agrandarlo ahí para que lo vean. Entonces me dice, si yo tomo un X cualquiera, cercano a la, puedo calcular su distancia, X menos A. Si esa distancia está dentro de delta, acuérdense que habíamos hablado del delta, si esa distancia está cerca del delta, se cumple esto, o lo que es mejor dicho, toda esta afirmación es correcta como la definición de límite. Y aquí los pillé porque parece que no se acuerdan. La definición de límite decía eso, decía que si yo calculaba la distancia a un número cualquiera, ejemplo A, yo ponía x0, podríamos poner x0, ahí, x0. Si usted le calcula la distancia va a ser muy pequeña. Primero tiene que ser muy pequeña, delta. Si ustedes toman esa distancia, lo que va a pasar entonces, eso significa entonces, es que si yo tomo la f de x menos el L menos el límite. Si tomo un X cualquiera, vamos a imaginar que el X está acá, evalúo, realmente evalúo, y calculo el f de x, lo que va a pasar es que este f de x menos L es menor que epsilon. Esa es la definición de límite. Ahora, lo que lo están diciendo no es si esta afirmación está correcta o no. Lo que lo están diciendo es que respecto al dibujo,
a este dibujo, los deltas pueden ser, en este caso el delta es muy grande, no es pequeño, el delta es grande porque es todo esto. La pregunta es, si ustedes cogen un X cualquiera, ustedes pueden decirme que la función f de x está dentro del epsilon, está dentro de esta zona. Eso me está diciendo. Y tienen que decir si es verdad o es mentira. Si ustedes toman un X en esta parte del dominio, ¿me pueden asegurar que se cumple el teorema del límite? Que la f está dentro de esa. Y basta con que vean el dibujo y me digan sí o no. No, ahí no se podría. O sea, no asegura que todo valor esté dentro de epsilon. Dame un ejemplo, dime así más o menos, dime, voy a poner zona. Voy a poner aquí, ahí, ahí. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Dime un X en qué zona. La zona 4 cumple que está dentro de epsilon. Fíjense que en la zona 4, cualquier X que esté en esta zona de acá, los X están por acá. Y los f de X están dentro del cuadrado que dice. Pero la zona 2 y 3, no. Los X, el Y, está por acá afuera. ¿Se dan cuenta? Para ciertos valores que son acá, el I está fuera de ese rango. Entonces, falso. ¿Por qué? Porque viendo el dibujo, esta función está mal hecha, pero viendo el dibujo no cumple eso. Porque van a ver X que aunque estén dentro de delta, la función no está dentro del epsilon, no está dentro de esta zona. Es falso. Hay valores de X que están dentro de delta y que el f de X es menor a L. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Vamos a dejarlo mejor hasta acá, porque para que estudien, porque me doy cuenta que no repasaron la parte de la definición del límite. Y mañana vamos a seguir con esta tabla, ¿ya? Y por cosas de tiempo también, pero se las dejo ahí pendientes. Ya, lo estamos viendo mañana. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao. Vale, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Esté bien, cuídese.